Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con el internacionalista y doctor en Ciencias Sociales Bernabé Malacalza sobre el paso de Argentina en el G20, los cambios en política exterior que atraviesa el país con el gobierno de Milei, la escalada bélica en la guerra Rusia-Ucrania y el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca de la mano de la extrema derecha digital y tecnológica. Bernabé, el G20 terminó hace muy poquito, hace unos días nada más. Es el segundo test internacional de peso de Milei después de lo que fue su presentación ante la ONU. ¿Qué balance haces de este foro internacional que junta al 85% del PBI mundial en un solo lugar, en Brasil? Bueno, esta vez se reúne anualmente, ¿no? El G20 como foro multilateral, viene perdiendo incidencia, es que hay que decir, en términos de gobernanza. No es el G20 de, por ejemplo, 2008, durante la crisis, donde tuvo un papel importante digamos, en preservar la estabilidad financiera, si querés, en ese momento, ¿no? Pero en este caso eh, se realizaba en Brasil, es decir, un país del sur global, un país que busca un liderazgo, sobre todo el de Lula en particular, que busca eh, tener un posicionamiento sobre los temas climáticos, ambientales, un posicionamiento sobre la desigualdad, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra el hambre. Es decir, había un enfoque atrás de este G20 que tenía que ver con el anfitrión, que es Brasil. Bueno, para el trabajo del G20 durante un año se van generando grupos de trabajo sobre diferentes temas donde participan no solo los gobiernos, también la sociedad civil, también las empresas, y esos grupos de trabajo van teniendo discusiones y van tratando de arribar a un consenso para diferentes comunicados específicos. Durante ese proceso largo, Argentina tiene un Sherpa que es Federico Pinedo, pero también tiene, digamos, funcionarios que participan de esos grupos de trabajo. Se vio una posición de Argentina muy obstruccionista, digamos. Argentina vetó diferentes comunicados, temas de igualdad de género, temas de lucha contra el cambio climático, temas de impuestos a los super ricos, todo en el tema de la guerra, por ejemplo, en Ucrania y Gaza, se mostró reticente a hacer alguna mención en las declaraciones. Es decir, tuvo como decía recién, una actitud obstruccionista. Se esperaba entonces que, bueno, en el día de la cumbre de los líderes, los mandatarios, donde se aprueba la declaración final, que Argentina no firmara ese comunicado, que tampoco Argentina firmara la alianza lanzada por Lula de lucha contra el hambre, una alianza mundial que firmada por más de 80 países. Esto era lo que se esperaba en ese momento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Argentina termina firmando la declaración final, termina adhiriendo a la Alianza de Lucha contra el Hambre, y minutos después, la oficina de la presidencia lanza un comunicado que dice que Argentina se disocia parcialmente de la declaración final del G20. O sea, algo insólito, algo inédito. Es decir, se desdice de todo lo que firmó y especialmente de los temas que tienen que ver con la Agenda 2030, con los derechos humanos, género, la lucha contra el cambio climático, es decir, toda la batalla cultural que el gobierno, Milei principalmente, viene dando en todos los foros multilaterales y especialmente contra el multilateralismo. Ahí, Bernabé, hay una cuestión, y vos me la podrás saldar. Ese comunicado que tiene que hacer el G20, tengo entendido que tiene que salir por consenso, ¿no? Entonces, evidentemente ahí tuvo que oficiar, no sé si la delegación brasilera u otras delegaciones, como para poder llegar a algún tipo de acuerdo con con el gobierno de Milei, con Milei particularmente, para que firmara. ¿Tenés detalles de qué pudo haber sido lo que se intercambió para que Argentina firme, no se caiga la resolución final?
Sí, hay dos cuestiones. Una que es concreta que se pueden ver en la declaración. Milei no corrió una coma. O sea, la declaración es tal como estaba, habla de ODS, habla de igualdad de género. O sea, el peso negociador del gobierno argentino fue cero. Eh, Obviamente no va a tener peso negociador porque Argentina en todos los foros multilaterales está votando sola, está perdiendo aliados, es decir, está destruyendo una memoria institucional de la propia Cancillería en los temas multilaterales. Es decir, el peso negociador fue cero. Eso es lo concreto. Ahora, podemos hacer hipótesis de que hubo una reunión con Macron eh, el día anterior, que Macron le pidió por favor que se acoplara a la firma del comunicado, eh, que hubo un liderazgo claro de Lula, es decir, en el sentido de llevar adelante esa negociación y de tratar de conseguir que se aprobara tanto la alianza, y ahí estuvo Itamaraty, ¿no? Y en paralelo hubo un acuerdo bilateral Argentina-Brasil por el tema del gas. Y yo creo que entre los oficios de Itamaraty y los oficios de Macron se consolidó que esto que se dio, que fue que Milei firmara, pese a que la declaración no corrió una sola coma. Es decir, yo creo que pasó un poco por ahí. Ujú. Y el que un presidente no esté en la foto final de cierre del foro, ¿tiene alguna implicancia, alguna gestualidad? Si bien Argentina, como vos acabas de marcar, no es un actor central en el concierto del G20, puede que sea una forma también de esta disidencia que vos marcás para firmar el comunicado. Mira, todo lo que está sucediendo en materia política exterior aparece un adjetivo de que es inédito, o sea, es la primera vez que, y ahí empezamos a nombrar situaciones, es la primera vez que un presidente denosta a las Naciones Unidas en la sede de Naciones Unidas, ok, inédito. Es la primera vez que un mandatario, miembro del G20, no va a la... Ok, inédito. Es decir, todo ese conjunto de acciones que aparecen inéditas, ¿sí? Porque Argentina hasta votó en contra de la no proliferación nuclear en Naciones Unidas, en la Asamblea, cuestiones inéditas, lo que te muestra es que un presidente que va perdiendo peso, es decir, en paralelo a su excentricidad, a su presencia en los medios, el peso negociador diplomático se va erosionando cada vez más. Es decir, el país no está quedando aislado, no digo aislado, ¿sabes por qué? No digo aislado porque el aislamiento es utópico, es decir, hasta Corea del Norte no está aislada, para decir un caso extremo, ¿no? Es decir, siempre hay alguna alianza de algún tipo, no solo con estados, sino con actores no estatales que hacen que un país, mm, el aislamiento absoluto no exista, ¿no? No está quedando aislado. Estamos con Juan Gabriel Tocatrián en un artículo en Anfibia, nos estamos desautonomizando. ¿Qué quiere decir? Nuestro margen de acción, nuestra capacidad de acción independiente, la estamos rifando. Vos decís esto más que nada por la alianza que habla todo el tiempo Milei de Estados Unidos y Israel como los dos faros en los que debe reflejarse la Argentina a la hora de tener una política exterior. En parte sí, pero incluso cuando vota diferente a Israel y a Estados Unidos, o sea, porque lo hace de una forma, es decir, en que incluso no es alineamiento. Yo creo que no es alineamiento, es algo distinto. Es algo distinto, por ejemplo, a las relaciones carnales de Menem en los 90. Esto es más bien una suerte de mimetismo, una suerte de emulación performativa. Escribimos un artículo con Gisela Pereira Doval, que está por salir en estos días, donde hablamos de esto. Es decir, ¿qué es lo que hace Milei? Copia, hace una mímesis del trampismo, pero de lo que él cree que haría el trampismo. ¿Sí? E incluso esto hasta puede llegar al conflicto con el cantrampismo, porque el estrellato de Trump para Trump es importante desde el narcisismo, por un lado, y por otro lado que hace votaciones o toma acciones que no necesariamente están consultadas. Entonces,
Lo que vamos a ver, para mí, el ejemplo claro de esta última semana fue cuando le cortaron el micrófono en la CEPAC de Mar-a-Lago. O sea, cuando él se encuentra con Trump y le cortan el micrófono. Claramente, le están marcando que el protagonismo lo tiene que tener Trump. Es decir, que Trump hay uno solo, digamos, por más que él haga esa mímesis, le están marcando ahí eso. Sí, aparte es un desaire muy fuerte para un presidente de una nación, lo que vimos, por lo menos en ese recorte de video, en donde queda hablando solo, mirando a la persona que tiene al lado, que le hace como un gesto de que ya tenía que cortar, lo hace en muy buenos términos desde ya, pero bueno, es una imagen que incomoda. Incomoda, sí, sí. Es fuerte como lo hacen además, de una manera brusca, ¿no? Y hay otro ejemplo más, si querés. Vamos a tener de estos frecuentes durante la presidencia de Trump, yo creo. Hay otro más, cuando se encuentra por primera vez en la primera CEPAP en febrero, la palabra que usa Trump en ese encuentro, donde hay una foto media oscura, ¿no? Porque no es que se tomó una foto Trump específica con él. eh, la palabra que usó Trump y lo tocó y dijo good guy, o sea, buen chico. Esa es la palabra que usó. Es decir, a ver, ¿son metáforas de qué? Este tipo de cuestiones. Yo creo que son metáforas de que él está dispuesto a subordinarse en todo a la política exterior de Estados Unidos, cualquiera sea la meta, incluso aún contra los intereses del país, contra los intereses de Argentina. Él está dispuesto a todo. Pero por otra parte, Estados Unidos no observa a él como un líder del mundo occidental como él se autopercibe. Y lo observa como alguien funcional, que nos puede servir para algunas cosas, para otras no, y así, así. Va a haber un destrato en algunas cosas y en otras va a haber un agradecimiento por el acompañamiento, pero no creamos que vaya a haber grandes dividendos, ¿sí? Está pasando con China, porque él se acerca a China, ¿no? Vos sabés que esa era una pregunta que también te quería hacer, porque dentro de lo que fue el marco del G20 se destacaron dos bilaterales importantes para la Argentina, como fue la de Xi Jinping por un lado, que me encantaría escucharte cuál es tu opinión respecto a eso, pero también la de Narendra Modi, el presidente de la India. Sí, la primera, la central, es la con Xi Jinping. Creo que también ilustra esto que estaba diciendo recién de los dividendos en materia de política exterior y de los costos de materia de política exterior. Es decir, Estados Unidos pide compromisos, pero no ofrece recursos. Lo vimos en la inauguración del puerto de Chancay en Perú, que lo hizo China, mientras que Estados Unidos inauguró una flota de tren pasajero. Ya nombra simplemente ese contraste, ¿no? Es decir, ¿cuántos recursos pone en la región Estados Unidos? Pero ¿cuántos compromisos exige a la par, ¿no? Es decir, la comparación con China no cierra ahí, ¿no? Entonces él está, como todos los líderes latinoamericanos, lo que están viendo es que en este caso Argentina necesita apoyos en el Fondo Monetario Internacional, necesita financiamiento, si quiere dolarizar, necesita recursos, etcétera, etcétera. Estados Unidos no va a dar recursos. Entonces, se aproxima a China. Se aproxima a China, pero él no está haciendo un giro pragmático, como estoy leyendo muchos medios de comunicación y colegas que hablan de giro, viraje. No, de ningún modo. No hay un giro pragmático. La mirada sobre China que tiene Milei es menospreciativa, por un lado. Segundo, es una mirada que observa a China como socio comercial global que es China. Eso es una miopía absoluta. O sea, China es una potencia, te impone condiciones también. Tenés que negociar. Y la tercera es, si la maltratás, ¿cómo termina la cuestión? Arrodillándote. No hay otra. Perdés toda capacidad negociadora. Lo que pasó en esa reunión fue eso. Es decir, Argentina aceptó toda China. Fue una reunión muy fría, solo para el contraste. Lula en su bilateral con Xi Jinping hizo 37 acuerdos.
Argentina en la bilateral con Xi Jinping, ninguno, cero, ¿sí? Cero. El discurso de Xi Jinping, que se dio a conocer por la agencia china Xinhua, es un discurso que promueve las relaciones bilaterales con Argentina desde un enfoque people to people, es decir, de la gente habla, de las sociedades. No aparece la palabra gobierno. Bueno, ahí estaría siguiendo la lógica que planteó Milei en un principio. ¿Te acordás que él había dicho que eran relaciones comerciales exclusivamente? Bueno, pero no la lógica que él planteó en el programa de Susana Jiménez, donde él dijo, bueno, China no quiere que la molestes, no pide condiciones, es decir, cambió el discurso ahí. Pero en realidad, ¿qué pasó? Terminó aceptando todas las condiciones que sí impuso China, una por una. Por ejemplo, la invitación a la CELAC, la reunión de la CELAC, del foro CELAC China que se va a hacer en China, organismo que Milei detesta y va a participar, ¿sí? Segunda, las represas que él quería que se cancelara ese proyecto. China dijo, las represas continúan. El swap que pidió la renovación, envió a su hermana a la embajada para, por favor, de rodillas, le renueven el swap, que son necesarios para la ampliación de reserva del Banco Central. Estaba Caputo, el ministro de Economía, muy preocupado por eso. Bueno, China lo renovó el swap, pero está exigiendo en esta última reunión ya que Argentina empiece a pagar esos compromisos. Es decir, le dio una postergación en el pago, le ofreció cuando renovó el swap, pero ya le está haciendo un esquema de pago. Es decir, le está marcando la cancha y solo habla de comercio, en paralelo que la coalición de empresarios que sostiene a Milei, varios de ellos son de eh, corte antichino, ¿sí? Como el caso de Roca, ¿no? El dueño de Techín, que tiene un discurso fuertemente antichino. Eh, Eso se observa, eso se ve desde China, por eso hay una cautela. China no va a romper la relación con Argentina, tiene inversiones en Argentina, le interesa la estabilidad de Argentina, pero esa menospreciación de Argentina tiene un costo y lo va a seguir teniendo. Hace un ratito nombrabas el caso de Argentina firmando un principio de entendimiento con Brasil para la venta de gas a futuro de Vaca Muerta. Y la pregunta ahí un poco es, por ahí es ingenua de mi parte, pero te la hago igual, digamos, proveer gas a un aliado estratégico como es Brasil, pero que a su vez también compite con vos por determinados mercados, desarrollo industrial. ¿Es una decisión inteligente por parte de Argentina? Mira, en el contexto hay que ver las cosas en el contexto, de deterioro absoluto de las relaciones con Brasil, bilaterales. Estamos en el peor momento quizás. Lo tuvimos con Bolsonaro también, un periodo muy difícil, muy complicado para mantener las relaciones bilaterales. Esto es como agua en el desierto, es decir, un acuerdo, lograr un acuerdo con Brasil desde ya y agradecer que Brasil facilita esto porque es claro el enojo que tiene Lula, que solo pidió disculpas por las ofensas y nunca le ofreció las disculpas, Milei. Entonces, lo mismo pasaba con Alberto Fernández y Bolsonaro. ¿Te acordás que pedía disculpas? Alberto Fernández y nunca sucedieron esas disculpas de parte de Bolsonaro. Entonces, la cortesía eh, terminó predominando. eh, Puede ser un acuerdo y ese acuerdo ojalá sirva para otros acuerdos, para que alguna vez tengamos, por ejemplo, desde empresas binacionales, que algo que no sucede entre Argentina y Brasil. Igual es como pedir peras al olmo en el contexto actual, ¿no? Pero eh, yo creo que lo, esta misma pregunta se hacía la gente del INVAP años atrás cuando decidieron desarrollar un reactor binacional con Brasil. Es decir, decidieron ayudar a Brasil que tenga su reactor de investigación.
Y entonces le preguntaba a la gente del INVAP, pero un know-how a Brasil, para que Brasil después empiece a exportar reactores y compita con nosotros. Eso se preguntaba a la gente de INVAP. Y tomaron la decisión de abrir el juego a Brasil, de compartir con Brasil, de ver que es una alianza estratégica, tanto no solamente en términos de, de empresa, de mercado, de articulación, sino también de posicionamiento a nivel mundial. Entonces, vieron esto empresarios y diplomáticos que ayudaron a ese acuerdo para que se empiece a construir un reactor con ayuda argentina. Ujú. Antes lo mencionaste por arriba, pero no quiero dejar pasar el tema porque me parece que va a marcar o puede marcar los próximos meses y tal vez años. Durante el G20, en un momento, se dio que se conoció que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, había firmado un decreto en donde ampliaba lo que serían las líneas rojas para la utilización de armas nucleares si se ataca sobre su territorio. Y esto vino en el momento posterior a que Estados Unidos, con un presidente saliente, como es Biden, le diera la autorización a Ucrania para usar misiles balísticos sobre el territorio ocupado que tiene Ucrania en la zona de Rusia. ¿Cómo se posicionó Argentina eh, durante la cumbre? Porque entiendo, digamos, que por un lado, Milei va a querer quedar bien con Trump porque es como su alineamiento natural, pero a su vez tampoco se puede llevar puesto lo que queda de la relación con Biden. Y después, obviamente, ¿cómo pensás que ese movimiento de Rusia puede llegar a influir, digamos, en la guerra? Sí, por partes, ¿sí? Primero, de primer lado, la cuestión de Argentina. Yo te lo llevo esto a un paralelo, que es lo que está sucediendo en el Líbano, ¿sí? Argentina en el Líbano tenía un contingente en la Fuerza de Paz de UNIFIL del Líbano, ¿sí? Cuando Israel inició los ataques a Hezbollah en el Líbano, no hubo ninguna condena de Argentina. ¿Sí? Cuando Israel incluso hizo ataques que pusieron en riesgo al contingente argentino presente en la UNIFIL, no hubo ninguna condena de la Cancillería. Sí hubo condena a todos los ataques que recibió Israel. ¿Sí? Pero la posición es histórica de Argentina. La resolución pacífica de conflictos exige condena para los dos lados. Bueno, esto te lo llevo a Ucrania y te lo llevo a Rusia. Argentina tiene que condenar tanto a Rusia, ahora con la respuesta de Rusia, pero no hizo ninguna condena con respecto a la autorización y luego el envío de los misiles a territorio ruso por parte de Ucrania. No solo que no ha hecho ninguna condena oficial, sino que Argentina forma parte del Grupo de Contacto de Defensa Ucrania. ¿Qué es esto? Es decir, no solamente es un apoyo a Zelensky político, sino es un apoyo militar. El grupo se dedica a promover la ayuda militar y la militarización de Ucrania. Y Argentina forma parte de ese grupo desde junio de este año. Es decir, estamos tomando partido por un bando en la guerra. ¿Sí? Más allá de que hemos condenado la guerra de agresión, el gobierno anterior condenó la guerra de agresión de Rusia, hoy estamos tomando parte. Eh, entonces ahí esa es con respecto a lo de Argentina. Lo preguntabas sobre Rusia y sobre Ucrania y la evolución futura de la guerra, digamos. Están pasando dos cosas. Por un lado, Trump en campaña dijo que en 24 horas iba a terminar con la guerra, dijo que tenía un enfoque de paz basado en la fortaleza, que era esto, digamos, en el factor disuasorio que puede tener Ucrania, entablar conversaciones con los rusos. Bien, ok. Esto a Zelensky, obviamente, que molestó a Biden, molestó a la OTAN, molestó a los europeos, digamos, generó tensiones en el mundo occidental esto. Yo creo que acá Biden un poco le está marcando la cancha, por un lado está diciendo a Zelensky, no te dejamos solo, por otro lado le está diciendo a Trump, eh,
ojo con lo que vas a negociar, digamos, la defensa de Ucrania no se negocia y tampoco se negocia eh, algo que parece que apareció en la conversación entre Trump, Elon Musk y el portavoz del Kremlin, eh, en la que parece que el Kremlin quiere el retiro de las tropas ucranianas de Kursk, cosa que Zelensky no está dispuesto a ceder. Entonces, justamente los misiles fueron ahí, a atacar las bases militares rusas en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver posiblemente? Por otro lado, la doctrina nuclear rusa, el nuevo decreto que dice que Rusia puede hacer uso de las armas nucleares, incluso contra estados que no son potencias nucleares, pero que están respaldados por potencia nuclear. Entonces, estamos viendo una escalada, estamos viendo una escalada. Estamos viendo que Rusia considera a Estados Unidos hostil, aún con un triunfo de Trump. Estamos viendo que Trump no va a desconocer la militarización, no va a desentenderse de Ucrania. Lo que va a hacer es aliviar la carga financiera, lo que vino haciendo en su primer gobierno. Es decir, que los europeos pongan una cuota más grande, es decir, que las empresas del complejo militar industrial privada de Estados Unidos sigan ganando, sigan vendiendo armas, pero que lo hagan a través de préstamos y no de donaciones. Entonces, eh, que esto de paz a través de la fortaleza es militarizar para disuadir y después negociar. Es decir, va a seguir la cuestión ahí, difícilmente llega a una resolución. Y la incorporación de tropas norcoreanas a las filas rusas para atacar a Ucrania, entiendo que sobre la región de Kursk, o sea que sería dentro del territorio ruso que donde están operando. ¿Cómo influye eso? ¿Qué implica para los aliados de Ucrania y en particular, obviamente, para los países europeos que forman parte de la OTAN? Bueno, de lo que se está hablando es que justamente ese movimiento fue el que llevó a Biden a autorizar el lanzamiento de los misiles de largo alcance. Pero hay que recordar que en mayo ya Estados Unidos había autorizado unos misiles de más corto alcance, de 80 kilómetros, estos son de 300 kilómetros, o sea, ya lo venía haciendo Estados Unidos. Ahora, el tema de las tropas norcoreanas precipitó esto, fue otro de los factores, digamos, que llevaron a esta ofensiva ucraniana, y ahora hay que esperar qué va a suceder, porque la escalada ya respondió Rusia, y a ver qué va a pasar. Sí, sí, acaba de disparar mientras estamos grabando esto, disparó un misil intercontinental que tiene capacidad para llevar armas nucleares. Es un cambio de escalada. Bernabé, me quiero meter ya un poco más en el tema de Trump, presidente de Estados Unidos. La vuelta de Trump al poder, ¿qué puede generar básicamente al interior del establishment norteamericano? ¿Qué va a pasar con los demócratas, con los industriales, con la Fed y mismo con las tecnológicas? ¿Qué pensás que puede pasar en ese establishment que en una parte importante apoyó a Trump y en otra obviamente desconfía? Sí, yo creo que es la confirmación de dos cosas. Por un lado, la normalización del fenómeno Trump en Estados Unidos, ese fenómeno Trump de ir contra el deep state, el Estado profundo, las élites, se observa claramente en las elecciones eh, por una derrota tremenda del Partido Demócrata. Es decir, el Partido Demócrata no solo pierde el Consejo Electoral, sino que pierde la base social, económica que fue construyendo a lo largo del siglo XX, y se confirma eso. Es decir, ya no es el Partido Demócrata sostenido por una base social, por la clase trabajadora, por los sindicatos, por las fuerzas urbanas, etcétera, etcétera, sino que ahora lo que observamos es más bien a un partido republicano que está reconvirtiendo sus bases, que llega a la clase trabajadora, incluso a esos sectores donde antes llegaba el Partido Demócrata, y lo llega a través de un discurso anticasta, es decir, un discurso contra el deep state, contra las élites de Washington, que
eso lo lleva a dos cuestiones, principalmente en este nuevo gobierno, a Trump. Es un Trump recargado, sin contrapesos, con mayoría en las dos cámaras, con mayoría en la Corte Suprema. Es decir, lo lleva a dos cuestiones. Una primera es una avanzada muy fuerte dentro del Estado, donde considera que también hay fuerzas de ese deep state enquistadas, y lo que llama una depuración ideológica. Suena también a lo que está buscando hacer Milei también en la Cancillería, ¿no? Eh, con auditorías y demás cuestiones, es decir, tratar de depurar al Estado. ¿Sí? Esto lo viene ya anunciando la Fundación Heritage, que es uno el proyecto ideológico donde se basa en buena parte, no de manera total, pero sí parcial, el trumpismo. Y esto implica ir a fondo. Las nominaciones que hizo Trump, sobre todo en defensa, sobre todo en el Inteligencia. Departamento de Estado, inteligencia, bueno, todo ese tipo de nominaciones, donde hay entre ignotos mediáticos como el Pete Hegseth, el jefe del Departamento de Estado, anti-woke, digamos, que es un ignoto, es un veterano de guerra simplemente. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer en el Pentágono? Bueno, busca ser funcional a lo que quiere Trump y, y digamos, va en esa línea. Lo mismo al cruzado del Departamento de Estado, Marco Rubio. Marco Rubio es un halcón, una persona que está dispuesta a llevar su agenda ideológica al extremo. Es decir, no solo le preocupan las dictaduras que él llama eh, eh, Cuba, Venezuela y Nicaragua, incluso le molesta a Petro, le molesta a Lula, le molesta o sea, su agenda es dogmática, es un fenómeno, digamos, de mayor agresividad para la política exterior de Estados Unidos, hacia adentro y hacia afuera. Ahí pareciera verdad que se da como ahí sí se da como un paralelismo entre la administración de Javier Milei y la de Trump. Si bien Trump es más nacionalista y Milei es más de mercados abiertos, en esta lógica de ideológica se da como cierta conexión muy marcada, que me imagino claramente debe ser más una copia de Milei que otra cosa. A ver, ahí nombraste dos cuestiones que están en el debate argentino, ¿no? Sí, porque hemos visto a la expresidenta Cristina Fernández, incluso a Eduardo Duhalde, hablar de, en buenos términos de Trump, ¿no? Como nacionalista, como proteccionista. A mí me parece interesante tomar ese debate. Te lo llevo a Argentina, pero te contesto la pregunta. La pregunta es, ¿se parecen? ¿Cuánto se parecen, no? Eh, yo creo que se parecen más de lo que suelen hacer los comentarios que buscan, eh, digamos, contrastar. ¿En qué sentido? En el sentido proteccionista, eh, es real que Trump es proteccionista, es alguien que aplicó aranceles fuertes, muy fuertes, no solo contra China, sino contra Argentina, contra Brasil, contra México, ¿sí? Lo hizo durante su primera presidencia. Pero también es real que Biden incluso ha ido más allá en los aranceles, que Obama empezó con los aranceles y las sanciones. Trump siguió con los aranceles, es decir, es una mecánica de todos los partidos, demócratas, republicanos, de ambos partidos en Estados Unidos, que tiene que ver con la geopolítica, más que con la protección del mercado interno. De hecho, ahora Trump lanzó una oficina de desregulacionismo, que la va a llevar adelante Elon Musk. O sea, no son mercado internistas proteccionistas, son hiperproteccionistas los trampistas, pero en el sentido de la geopolítica. Y ahí te marco una diferencia, es decir, cuando se habla como el Trump, bueno, Biden también, o sea, si vamos a destacarlo, digamos lo que es una continuidad en Estados Unidos. Eh, o sea, no es algo propiamente de Trump. La segunda cuestión es el Trump nacional popular. Esa me parece que
también es otro disparate. Lo digo por qué. Y tanto Trump como Milei no son nacionalistas, son civilizacionistas. Es decir, el marco es más amplio que la nación. Ellos defienden la civilización occidental. ¿Sí? Esto es importante, este matiz, ¿no? Porque, por un lado, te lleva al choque de civilizaciones, a la Huntington, ¿no? Es decir, te lleva al choque contra los que ellos perciben como amenazas dentro del país a la civilización, sí, a la barbarie, civilización versus barbarie, pero ellos ven que hay fuerzas dentro del país y fuerzas afuera, o sea, esa batalla está dentro y afuera. Y ahora son defensores de la civilización, incluso de la civilización, lo son de la civilización occidental, pero dos cuestiones, no de cualquier occidente y no de cualquier manera. ¿Qué defienden? Defienden el occidente. Había un libro de José Luis Romero que se llama La civilización occidental, que dice, Occidente tiene tres fuentes, la greco-romana, la judeo-cristiana y la liberal moderna, es decir, post-ilustración, post-revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Esa sería la tercera, ¿no? Ellos van contra esa, contra la revolución francesa. Ellos defienden el occidente judeo-cristiano premoderno. O sea, no es un tema de religión, sino un tema de religiosidad y un tema supremacista. Lo hacen diciendo que es una civilización superior, que tiene que imponerse a otra. Es decir, son civilizacionistas y en el plano interno desregulacionistas, y el matiz es que Trump es proteccionista, pero lo son todos los presidentes estadounidenses. Te quiero pedir una reflexión sobre la figura de J.D. Vance, que sería el vicepresidente que eligió Milley, y en particular por algo de lo que vos acabás de mencionar recién que tiene que ver con lo civilizatorio. Detrás de J.D. Vance están personas como Peter Thiel, que fue el primer socio de Elon Musk en PayPal. Es un tipo que es un libertario bastante radicalizado en su forma de ver el mundo. Y después otra persona que para mí es central, que es Curtis Yarvin, que propone la idea de volver como una monarquía, pero también tecnologizada. Y me parece que da bastante bien con esta lógica que vos venís marcando de volver a una cuestión más civilizatoria que deje atrás, digamos, el orden liberal moderno. Sí, mirá, justo era la otra cuestión. Yo te dije que en este Trump recargado había dos cuestiones. Una, la depuración al centro de trabajo, y otra cuestión, la segunda, es esta. Es decir, ¿qué es esta? Tiene en este gobierno el apoyo de Silicon Valley, del poder económico de Silicon. Y este vicepresidente tiene los lazos con Silicon Valley. Y eso es un cambio al respecto del primer gobierno, ¿no? Pero también el cambio tiene que ver con que estos empresarios tecnológicos que vienen, eh, muchos de ellos son libertarios en el sentido de que quieren depurar al Estado, buscan un anarcocapitalismo, digamos, toda la génesis del Bitcoin surge en contraposición al Estado y surge en la zona de San Francisco, California, ¿sí? Donde aparecen los primeros mentores. Y te apunto algo, digamos, y también surge a partir de lo que fue el crack de 2008, que dejó muchas heridas Exactamente, en el pueblo norteamericano trabajador. exactamente, exactamente. Bueno, eso es un cambio fenomenal. Además, con el crack del 2008 cambia el mundo digital, porque hasta el 2008 nuestro mundo digital estaba basado en la web. Hoy el mundo digital está basado en los smartphones, está basado en las apps. Bueno, todo el movimiento de las cadenas de bloque, de las blockchain, de la cual emerge Bitcoin, de las cuales emergen las plataformas, luego las redes sociales, eh, lo hacen desde el smartphone, lo hacen desde las apps. Hoy el movimiento de datos fenomenal del mundo está en las apps, no está en la web. Bueno, eso cambió en 2008. O sea, y fue cambiando el capitalismo eso.
Y estos nuevos capitalistas, estos nuevos ricos, digamos súper ricos, porque la acumulación de capital ha llegado no solo por cuestiones cuantitativas a niveles insólitos, sino por la presencia que tienen en múltiples ámbitos, ¿sí? Desde comprar medios de comunicación hasta hacer política directamente o formar partes de gobierno. ¿Sí? Estamos viendo nuevos ricos, súper ricos, pero que ejercen el gobierno de una forma, digamos, una especie de nuevas plutocracias, ¿no? Ujú. Cuando, Eh, cuando hablas de todo esto, no puedo dejar de pensar en cómo se conformó, digamos, el Estado norteamericano hasta este momento, que fue, digamos, el norte ganando la guerra civil sobre el sur. Y pienso en esta idea de que, como dicen algunos analistas, se está formando un nuevo polo de poder en Estados Unidos que va de Washington a Florida, a Mar a Lago. Y lo conecto también con esto que vos decís recién de Elon Musk trasladándose de California a Texas. bueno, es interesante para ver la película, ¿no? Que un poco te muestra un Estados Unidos que va hacia el secesionismo. Fíjate lo de Florida, que me parece interesante. Este es un gobierno, el nuevo gobierno de Trump, que va a ser un gobierno Florida céntrico. Sí, Mike Waltz, el asesor de seguridad, es de Florida. El jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, es de Florida. Rick Scott, el líder del Senado, es de Florida. Su casa de descanso de Mar-a-Lago está en Florida, de Trump. Eh, Claver Carón, al que Trump puso en el BID en su momento y que hoy es una de las espadas, es de Florida. O sea, tenemos un gobierno muy fuertemente basado en Florida. Texas es otro estado central digamos, que solía ser un swing state, un estado pendular, pero que ya es un estado republicano, porque es central para la estrategia, porque una de las partes, uno de los músculos del trumpismo es el sector energético. El sector energético, de hecho, se está hablando de que Trump va a aplicar sanciones a Rusia en los temas energéticos, que justamente son los que dan combustible a la maquinaria militar rusa. Es decir, no es que va Trump pacifista, va a dialogar con Putin y va a cerrar, no, le va a poner sanciones en los temas energéticos y va a poner sanciones a Maduro, va a sacar las licencias que dio Biden a Chevron para la exploración y explotación de petróleo. Es decir, Texas es clave en todo este músculo hidrocarburífero anti lucha contra el cambio climático que tiene la política trumpista. Es decir, Trump no solo va en contra del Acuerdo de París, sino que promueve enérgicamente y de manera activa a través de ese músculo dentro del Estado, que es el sector energético. Entonces tenemos Florida, que le da el componente ideológico, el anticastro chavista, que lo tiene por la diáspora cubana, venezolana, latina, fuertemente cargada de hiper ideologizada, y Florida le da ese músculo, y el otro músculo que le da Texas es el músculo energético, y Silicon, California, le da el músculo del poder tecnológico digital, digamos. O sea, esto es algo que no ocurrió en el primer gobierno. Bernabé, para cerrar, Argentina, ¿en algún momento va a poder, pensás, dejar atrás esta lógica de que la política exterior argentina está supeditada a la ideología o la idea que tiene del mundo aquel que ocupa la presidencia? Si bien lo de Milei es lo más marcado, pero lo hemos visto anteriormente en donde los alineamientos políticos se dan mucho por la ideología que tenga el presidente de ese momento. Con Cristina vimos de una forma, con Macri la vimos de otra, con Milei estamos viendo que se rompen cuestiones que son históricas de la posición de la Argentina. Digamos, ¿qué nos falta para poder unificar un criterio y poder tener algo un poco más similar a lo que tiene Brasil con Itamaraty? Sí, de lo que estamos hablando ahí, de nuestras discontinuidades, nuestras inconsistencias, de nuestras incoherencias históricas en materia de política exterior. Si hablamos
Milei rompe los consensos, dice. Es decir, rompe toda la memoria institucional. Pero bueno, también es cierto que esos consensos estaban atados con alambre en algún punto porque, digamos, nuestro país siempre, en materia de política exterior, hubo antinomias, siempre eh, hubo cambios de uno. Entramos a los BRICS, salimos de los BRICS, entramos al movimiento de no alineados, salimos del movimiento de no alineados. Y siempre eso se vio en la política exterior argentina. Yo creo que eso es un tema más profundo, más estructural, tiene que tiene que ver con la ausencia de una gran estrategia del país, también una ausencia y una gran estrategia en materia de desarrollo. ¿No? Dejamos de pensar en el desarrollo hace largo tiempo, y cuando hablamos de desarrollo hablamos de ciencia y tecnología principalmente, dejamos de financiar fuertemente a la ciencia y la tecnología. Bueno, todo eso que viene hace largo tiempo se ha pronunciado en este momento de una forma, digamos, abrupta, ¿no? Entonces, eh, todos los vaivenes, creo que que tienen que ver con las diferentes cosmovisiones que se han tenido del mundo, yo creo que tiene que ver con que ha faltado en Argentina, eh, digamos, ha ganado el parroquialismo y ha faltado una musculatura entre los gobiernos, los institutos científicos, la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación, es decir, una musculatura que nos permita reafirmar cuáles son los intereses nacionales del país y hacia dónde va el país de acá a 30, 40, 50 años. Es decir, eso es lo que está faltando y no se lo podemos simplemente reclamar a los políticos, o digamos, tiene que ser algo amplio, más allá de que las aperturas la dan los mandatarios, tiene que haber una apertura mayor a eso, creo yo, para la política exterior, para que sea consistente, ¿no? Bernabé Malacalza, muchas gracias. No, el agradecido soy yo, un gusto hablar contigo. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.